a quienes se van sumando. Ya en un ratito arrancamos, pero uy, justo llegaron todos los comentarios juntos. Pero estamos habilitando ahora el chat para que se vayan presentando, de dónde se conectan, si ya habían participado en otros anteriores. Acá Edith nos dice: hola, Yeli Camacho, desde la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, un gustazo ver a la doctora Bonavita. Bienvenida, uy, desde México, qué hermoso. Después nos escribe Alejandra Vergara, del Grupo de Investigación de Economía del Cuidado y la Autonomía Económica. Un abrazo a todos desde México también. Abrazo enorme que cruza fronteras. Estamos súper internacionales, Vir, ¿no? Increíble. Es que con estas panelistas de lujo, de todas Un lujo. partes. Exactamente. Además también está bueno rescatar, qué sé yo, algo que nos dejó estos aislamientos, ¿no? Que es justamente la posibilidad de generar este tipo de encuentros virtuales, que en muchos casos margina, obviamente, porque existen brechas digitales y demás, pero en otros casos, bueno, nos permite tejer otro tipo de redes, vínculos, conversar, traspasar fronteras. Así que nada, encantadas de que estén todos acá. Sí, enriquecen un montón los debates, porque obviamente situaciones muy distintas, pero siempre bajo la misma lógica. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Ya podemos dar inicio a este tercer webinar, ¿no? Así que bueno, les vamos a dar la bienvenida a todos. Les agradecemos también a todos por estar acá, por tomarse un tiempito y este espacio y participar, ¿no? De este espacio de reflexión y de discusión colectiva. Así que bueno, les damos la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo de Economía Feminista organizado por Fundeps, la Fundación por el Desarrollo de Políticas Sustentables, y el Espacio de Economía Feminista Regional Córdoba. Estamos trabajando en conjunto desde hace, bueno, durante este año. Bueno, nuevamente reitero esta cuestión de que, bueno, las personas, les invitades, van a estar silenciadas y sin cámaras porque tiene que ver, ¿no?, con el formato de este webinar para facilitar la presentación de las panelistas, que ahí ya las pueden ver. Pero bueno, tienen disponibles el chat para hacer comentarios y plantear todo tipo de preguntas. Vamos a tener disponible el chat del Zoom, pero también el chat de YouTube, porque les recordamos que esto también se está transmitiendo en vivo por nuestros canales de YouTube. Así que bueno, tenemos compañeras que van a estar muy atentas recolectando todo tipo de comentarios y preguntas que nosotras les vamos a estar compartiendo a las panelistas. Bueno, dicho esto, les comentamos, ¿no?, que este webinar se llama Lo esencial es invisible al mercado, corresponsabilidad, comunidad y cuidados. Bueno, claramente ahí se ve el enfoque que le estamos dando a este espacio, ¿no? Bueno, como les decía, estos encuentros en realidad ya empezaron desde septiembre y se van a estar extendiendo hasta, bueno, fines de noviembre. Son 5 encuentros en total.
apenas tengamos las fechas definidas de los próximos webinarios, bueno, les vamos a estar compartiendo, ¿no?, a través de nuestras redes sociales el link para que se puedan estar inscribiendo. Y bueno, todos los otros webinarios pueden revivirlos a través de nuestros canales de YouTube. Bueno, me presento, ¿no?, porque estoy hablando y estaría bueno presentarme, ¿no? Mi nombre es Cecilia Bustos, soy de Fundeps y voy a estar moderando este webinar sobre cuidados junto a Virginia. Bueno, me presento yo, soy Virginia, integrante del Espacio Economía Feminista. Y bueno, sumando a lo que decía Ceci, a través de este ciclo de webinars, lo que buscamos es reflexionar, conversar y compartir saberes y experiencias sobre otras economías que rompan con las lógicas de la economía clásica, capitalista y heterosispatriarcales, ¿no? Bueno, en este lugar consideramos que es súper necesario el diálogo entre la economía ecológica, la economía social y solidaria y la economía popular con la economía feminista, a fin de pensar otras economías que visibilicen y revaloricen la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, humanas y no humanas. Bueno, y también les queremos comentar un poco también en qué estaría marcado, ¿no?, este ciclo de webinars. En realidad forma parte de un proyecto más amplio, que tiene un objetivo un poco ambicioso, pero esperamos iluminar un poco, y que es básicamente conocer y visibilizar un poco este universo gigante que comprenden las experiencias autogestivas y comunitarias de Córdoba, ¿no? El resultado de este trabajo, ¿no?, también va a ser presentado a fin de año, en un informe de investigación que lo estamos trabajando. Están las compañeras así desgastando los dedos en el teclado, pero bueno, la idea es que salga un producto lindo en donde se puedan visibilizar estas experiencias desde una mirada más federal, ¿no?, desde el interior del país, que tanto hace falta también. Además, nosotros estuvimos construyendo un recursero, ya está listo. De hecho, el primer webinar versó sobre este recursero, perdón, que es una herramienta, ¿no? Es un material práctico con algunas nociones básicas, con herramientas legales, tributarias y administrativas para la autogestión, ¿no? Ofrece herramientas que consideramos útiles para el fortalecimiento y el sostenimiento de las actividades de quienes llevan adelante este tipo de emprendimientos, ¿no? Supongo que ahí las compañeras los van a estar compartiendo por el chat, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, les contamos un poco la dinámica de este webinar. Dura aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas. Ya en un ratito van a empezar las expositoras que van a hacer sus presentaciones y luego se va a habilitar el espacio para comentarios y preguntas. Los micrófonos y las cámaras, como dijo Ceci al principio, van a estar apagadas para esto, para que no se haga interferencia, no se sobrepongan los audios. Y bueno, estas preguntas van a estar recopiladas por nuestras compañeras, tanto las de Zoom como las de YouTube, para que al final de las exposiciones se pueda dar un diálogo con las expositoras. Bueno, creo que es momento de presentar a nuestras panelistas estrellas, ¿no? Bueno, vamos a empezar por Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista, magíster en políticas públicas, doctora en ciencias sociales, investigadora independiente del CONICET, en el CIEP, es docente universitaria, consultora en agencias internacionales y miembro del Comité Ejecutivo de Down. Es como una eminencia referenta en cuestiones de economías feministas, también con temas vinculados a políticas sociales, fiscales, desigualdad, economía del cuidado y captura corporativa. Le va a estar siguiendo Gabriela Marzoneto. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo, doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín y becaria postdoctoral del CONICET. Y va a estar cerrando con una mirada más desde Córdoba, desde estos territorios. Paola Bonavita, ella es licenciada en Comunicación Social, doctora en Estudios Sociales de América Latina, magíster en Sociología, diplomada en Feminismos Políticos, investigadora del CONICET, docente y miembro de El Telar, Comunidad de Pensamiento Feminista Latinoamericano. O sea, ya con esto
con este CV que les compartí a las compañeras, ya sabemos cómo va a estar este webinar. Increíble está. Bueno, cada disertante va a tener alrededor de 20 minutos para contarnos la importancia de reconocer el cuidado como un derecho, como una necesidad y como un trabajo, las buenas prácticas y cuentas pendientes en América Latina, Argentina y Córdoba, la crisis de los cuidados y la pandemia, el rol del Estado, los mercados, las comunidades y las familias. Así que bueno, ya estamos súper ansiosos, así que para empezar le vamos a dar la palabra a Corina. Bueno, buenas tardes. Un placer para mí estar aquí, compartir con las amigas de Fundeps, del Espacio de Economía Feminista de Córdoba. Para mí siempre es una alegría que me inviten a estos espacios que gestan. Y me parece que sigue siendo súper importante que nos sigamos encontrando, que sigamos pensando colectivamente en estos temas y pensando situadamente, ¿no? Este año ha sido tan especial o está siendo tan especial, y creo que nos presenta esta situación de pandemia que estamos viviendo nuevos desafíos para nuestra agenda de los cuidados. Entonces, bueno, siendo un poquito el pedido de las compañeras de reflexionar sobre estos temas que planteaba Virginia, yo quería tomar algunos, ¿no? Y hacer algunos resaltados. Sin duda, lo primero que podemos decir cuando hablamos de la cuestión del cuidado es marcar su relevancia. Y me parece que la relevancia de los cuidados, su rol sistémico, su imprescindibilidad, ha quedado aún más demostrada en este contexto de pandemia, ¿no? Yo suelo decir en estos webinarios que compartimos durante este tiempo, la pandemia ha traído esta idea de trabajos esenciales y el trabajo de cuidado ha quedado desde el inicio reconocido como un trabajo esencial. Y me parece que eso en algún sentido lo que hace es reforzar lo que desde las miradas feministas venimos sosteniendo desde hace mucho, que es que los cuidados son imprescindibles para sostener la vida y los cuidados son imprescindibles para sostener el funcionamiento del sistema, ¿no? Particularmente desde la economía feminista hemos insistido mucho en la necesidad de visibilizar el rol económico sistémico que tiene el trabajo de cuidado y lo esencial que es atender las necesidades de cuidado para sostener la vida. Lo otro que quisiera señalar respecto de esta relevancia de los cuidados es también la necesidad de reconocer a los cuidados como una necesidad universal. Todas las personas necesitamos cuidados y en este sentido me parece que es importante recuperar y reforzar la idea de la interdependencia en el cuidado, y que las personas no somos personas necesitadas de cuidado o personas cuidadoras. Somos ambas cosas con distinta intensidad en los distintos momentos de nuestra vida. El cuidado es una necesidad humana y todas las personas asumimos en diferentes momentos de nuestra vida también responsabilidades de cuidado. Somos interdependientes en el cuidado. Y resolver las necesidades de cuidado, claramente, como también se viene diciendo desde muchas miradas, requiere trabajo, requiere tiempo, requiere esfuerzo, y un poco esta idea de visibilizar los cuidados en la que los feminismos hemos insistido, viene a recordarnos esta imagen de que las personas no somos, como suele decir Amaya Pérez Orozco, una economista feminista española, las personas no somos hongos, que llueve y crecimos, y estamos con todas nuestras capacidades listas para participar en la vida económica y social, sino que para llegar a eso hemos necesitado y necesitamos permanentemente cuidados que implican esfuerzo, que implican tiempo, que implican trabajo.
Y de allí la importancia, como decían las compañeras, de reconocer entonces al cuidado como una necesidad, como un trabajo, y qué implicaría, y a esto voy a volver enseguida, reconocer el cuidado como un derecho. Antes de eso quisiera señalar que cuando visibilizamos el cuidado, cuando reconocemos su carácter de necesidad universal y cuando reconocemos al trabajo de cuidado como un trabajo esencial para sostener la vida y el sistema, uno de los problemas que aparecen es cómo la forma en que se organiza socialmente el cuidado opera en los mecanismos de reproducción de desigualdades. Una de las dificultades que enfrentan nuestras sociedades es que la manera en que se resuelven estas necesidades universales de cuidado se resuelven de manera injusta, porque las responsabilidades de cuidado se distribuyen de manera muy desigual entre las personas, y que además es la forma que adopta la organización social del cuidado opera como un vector de reproducción de desigualdad, y esto quienes ya me han escuchado otras veces, seguro que me lo escucharon porque lo repito, como suelo decir, como un mantra, ¿no? La organización social del cuidado como injusta y vector de reproducción de desigualdad. Y a mí me parece que es importante seguir repitiendo este mantra, porque estoy convencida que aquí se ata uno de los nudos básicos que tenemos que desatar para empezar a desandar el camino de la desigualdad en nuestro país y en nuestra región. Y me parece que esto se ha vuelto aún más imprescindible en este contexto de pandemia. El contexto de pandemia es un contexto que ha exacerbado las desigualdades. Ha exacerbado la intensidad de los cuidados. En este contexto de pandemia, los cuidados se han incrementado por la simple razón de que estamos viviendo una situación donde hacen falta más cuidados. Hacen falta más cuidados para no enfermarnos, hacen falta más cuidados para curarnos, pero además se ha intensificado particularmente el trabajo de cuidado en los hogares y en las comunidades, en los barrios, porque los espacios extradomésticos y extrabarriales de cuidado se han obturado, se han cerrado las escuelas, se han cerrado los espacios de cuidado infantil, se han dificultado las estrategias interfamiliares de cuidado, las personas de otro hogar que venían a cuidar a alguien a nuestro hogar, se ha obstaculizado el trabajo remunerado de cuidado. Y entonces el cuidado en casa se ha incrementado, y la poca evidencia que hemos podido recoger en este tiempo lo que muestra es que este incremento en las necesidades de cuidado y en las responsabilidades de cuidado no ha conllevado una mejor distribución de este cuidado. Algunas encuestas que empiezan a aparecer lo que muestran es que el peso del cuidado en las espaldas de las mujeres se ha profundizado, que la división sexual del trabajo de cuidado persiste y se profundiza en este contexto de pandemia. Y cuando hablamos de este carácter injusto y de reproductor de desigualdad de la organización social del cuidado, nos estamos refiriendo no solamente a la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado entre varones y mujeres, sino a las diferentes posibilidades de resolver arreglos de cuidado de las personas según su posición en la estratificación social. Y entonces la afirmación que solemos hacer y que las encuestas de uso del tiempo nos confirma, que las mujeres hacemos más trabajo de cuidado y que las mujeres en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad, hacen todavía más trabajo de cuidado. Y en este sentido, me parece importante traer una dimensión de la organización social del cuidado que suele estar más invisibilizada. No solamente el trabajo de cuidado en general está invisibilizado, hay una dimensión de la organización social del cuidado que está especialmente invisibilizada y que es especialmente relevante a la discusión de hoy y al trabajo que han estado haciendo las compañeras, que tiene que ver con el trabajo comunitario de cuidados. Y me parece que la pandemia también ha servido para visibilizar el rol clave del cuidado a nivel comunitario y de cómo en estos espacios comunitarios la vida se resuelve colectivamente y es de nuevo el cuerpo de las mujeres el que está en la primera línea resolviendo estas necesidades de sostenibilidad de la vida.
Entonces me parece que algo que la pandemia también nos ha traído es la visibilización de esta dimensión del cuidado, que en los estudios más difundidos, en los diagnósticos que se han ido construyendo, aparece como la pata olvidada, ¿no? Sí, hablamos de el diamante de cuidado, de que están los hogares, está el Estado, el mercado, y también está la comunidad, el cuidado en el nivel territorial, pero luego no indagamos qué es lo que sucede allí. Entonces, me parece súper importante que estas experiencias comunitarias de cuidado salgan a la luz y podamos ver también los nudos que allí se atan, ¿no? Porque en los espacios comunitarios de cuidado, el cuidado lo siguen resolviendo básicamente las mujeres, hay también una división sexual del trabajo allí, y en los espacios comunitarios de cuidado, el trabajo de cuidado también es un trabajo precarizado, también es un trabajo que muchas veces se hace de manera no remunerada. Y es un trabajo que se hace en condiciones materiales aún más vulnerables. Los espacios físicos de cuidado en estos espacios territoriales son especialmente vulnerables. Si unimos todo esto, podemos volver a esta idea de la importancia de reconocer al cuidado como una necesidad universal e interpersonal, como un trabajo donde sigue siendo relevante la pregunta de por qué es un trabajo al que se le siguen adjudicando adscripciones diferentes al resto de los trabajos, por qué sigue siendo un trabajo desvalorizado, un trabajo invisibilizado, un trabajo precarizado, un trabajo muchas veces no remunerado, y la importancia de reconocer al cuidado como un derecho. Y esto me lleva a la última parte de las ideas que quería compartir con ustedes. Porque cuando hablamos de derecho, necesariamente tenemos que traer a la discusión al Estado y a las políticas públicas necesarias para garantizar este derecho. Cuando hablamos del cuidado como derecho, pensamos en esta idea de las personas como demandantes de cuidados y dadoras de cuidado. Entonces el derecho al cuidado refiere a estas dos dimensiones. Refiere al derecho que todas las personas deberíamos poder gozar de recibir los cuidados que necesitamos, pero también refiere al derecho que todas las personas deberíamos poder gozar de brindar los cuidados que queremos brindar, pero también de poder elegir la manera en que queremos organizar el cuidado de las personas con las que vivimos, de las personas que queremos cuidar y nuestro cuidado propio. Y en el marco de una organización social del cuidado injusta, donde este derecho se ve permanentemente vulnerado, lo que hace falta es un Estado garante de este derecho y políticas públicas que hagan este derecho efectivo. Y unas pocas palabritas para cerrar con una reflexión sobre la dimensión del Estado y las políticas públicas. En general, en la agenda de las políticas públicas de cuidado se suele hacer referencia a estas Rs que las políticas públicas deberían atender, ¿no? La R del reconocimiento, de la reducción, de la redistribución, de la representación y de la remuneración del trabajo de cuidado. Reconocerlo, reducirlo, redistribuirlo en un sentido justamente de ir desarmando los nudos de desigualdad. La idea de representación hace referencia a la necesidad de representar, de darle lugar a la voz, no solamente de las personas que cuidan, sino también a la voz, darle lugar a la voz de las personas que necesitan y que demandan cuidados, para darle lugar justamente a esta interdependencia en los cuidados. Y la idea de la remuneración, que refiere a el debate eterno y yo creo que imposible de determinar sobre si este trabajo tiene que ser remunerado o no, y si tiene que serlo, cómo, cuánto, quién lo paga. Pero además, esta idea de la R de la remuneración refiere a la necesidad de abogar por una remuneración adecuada del trabajo de cuidado remunerado. Porque las ocupaciones remuneradas del cuidado siguen siendo ocupaciones marginadas,
precarizadas, mal remuneradas. Y pensando en términos más amplios, en el campo de las políticas públicas que deberían proveer a estas Rs, un par de énfasis y ya para terminar. En primer lugar, cuando pensamos políticas de cuidado, creo que tenemos que tener nuestra cabeza lo más abierta posible para poder comprender la diversidad de políticas que pueden atender dimensiones del cuidado. Cuando hablamos de políticas de cuidado no estamos hablando solamente de políticas de servicios de cuidado para niñas. Las políticas de cuidado son un abanico enorme de políticas que van desde los servicios de cuidado para población dependiente del cuidado hasta regulaciones del cuidado, hasta inversión en infraestructura social que puede facilitar el cuidado, hasta, como suelo traer también de ejemplo, las políticas de transporte que puedan facilitar los arreglos de cuidado. Entonces, mi primera invocación sería a tener la cabeza lo más abierta posible y tener una comprensión de las políticas de cuidado en este sentido muy amplio. También pensar a las políticas de cuidado con la suficiente flexibilidad. No hay un recetario de políticas de cuidado y no hay una receta única que les sirva a todas las circunstancias. Al contrario, justamente, lo que la exploración sobre el cuidado nos ha enseñado es que las necesidades de cuidado son múltiples y diversas y las formas de atenderlas también. Y que entonces lo que pensemos en términos de políticas de cuidado tiene que ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a estas múltiples necesidades. Y que además las políticas públicas de cuidado deben evitar el sesgo, yo diría, colonizador, en el sentido de que no deben venir a instalar una idea de cuidado, a instalar una idea de cómo deben ser los arreglos de cuidado, sino que más bien lo que, desde mi punto de vista, deberían hacer las políticas de cuidado es, primero, reconocer los arreglos de cuidado que ya existen y articular con esos arreglos de cuidado. Y evitar valoraciones normativas en torno al cuidado. No hay una forma de cuidar, hay múltiples formas de cuidar y todas deben ser respetadas. También los arreglos de cuidado tienen que ser deseados y no impuestos por cierta forma de mirar desde las políticas públicas. Y en este sentido, para que las políticas públicas que puedan ayudarnos a transformar la injusticia de la actual organización social del cuidado, para que estas políticas sean efectivas y transformadoras, yo creo que tienen que cumplir con un par de condiciones. La primera es traer la voz de las personas, cuidadas y cuidadoras. Políticas públicas feministas son políticas que se construyen desde la experiencia de vida de las personas, que reconocen y le dan lugar a esa voz y que pueden identificar los deseos de las personas en torno a, en este caso, el cuidado. En ese sentido, creo que el otro elemento clave es la necesidad que todavía tenemos de una profunda discusión democrática respecto de cuál es el paradigma de organización social del cuidado al que socialmente queremos adscribir. Me parece que esta es una discusión que está recién empezando y que recién está empezando a reconocer la multiplicidad de deseos en torno al cuidado que pueden existir. Y creo que es importante, dos últimas cosas que quiero señalar. Una, que cuando trabajemos en una agenda de políticas públicas de cuidado, mantengamos siempre muy activas las alertas sobre la capacidad transformadora de estas políticas. Que todo el tiempo le estemos preguntando a estas políticas si están desafiando la división sexual del trabajo, si están desafiando el maternalismo en el cuidado, si están desafiando la feminización de los cuidados, si están desafiando la precarización de los cuidados. Y finalmente, creo que el otro elemento central de una agenda de políticas públicas de cuidados es la disputa por los recursos para financiarlas. Y creo que en este sentido estamos en una coyuntura que nos enfrenta a una pregunta cuya respuesta podemos conversar hoy. ¿Es este contexto de pandemia un contexto que nos abre oportunidades o que nos las cierra? Y en ese sentido yo creo que por un lado abre oportunidades por lo que ha conseguido en términos de visibilizar
el cuidado, visibilizar las demandas de cuidado y también la forma en que hoy se responden estas demandas, pero a su vez este contexto de pandemia montado en un contexto de enorme fragilidad en la economía argentina, nos pone en una situación de mucha dificultad frente a los recursos que se necesitan para llevar adelante estas políticas. Y creo que esa es una disputa que tenemos que dar, y en la que también tenemos que ser muy cautelosas cómo manejamos algunos argumentos que miran al sector de los cuidados como un sector clave para la recuperación post-pandemia. Yo creo que sí pueden serlo, pero que no tenemos que perder de vista en el impulso de usar argumentos económicos que favorezcan la inversión en los sectores de cuidado, que no queden escondidas o enturbiadas las ideas básicas sobre las que, desde mi punto de vista, tenemos que reorganizar socialmente el cuidado, con estas ideas de universalidad, de interdependencia, de transformación y de agenda feminista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cori, por compartir toda esta mirada amplísima, pero a su vez también con esta mirada interseccional, ¿no? Yo creo que estas discusiones necesitan de este entrecruzamiento, ¿no? De un montón de desigualdades estructurales y que es clave, ¿no? Ir cuestionando. Esa repregunta constante es clave para avanzar y ser siempre críticas y pensar políticas públicas feministas, como decís vos, ¿no? Cori, es clave. Me parece también interesante tener en cuenta una mirada que muchas veces se suele olvidar en el análisis de las políticas públicas o de pensar políticas de cuidado, que es por ahí esa mirada un poco más antropológica, ¿no? Muchas miradas desde lo macro, lo meso, y muchas veces nos olvidamos de esto micro, que es lo que justamente estás rescatando vos, Cori. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Gaby. Así que bueno, adelante. Bueno, hola a todas. Primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este panel. Muy contenta de participar con ustedes. Y bueno, después de esta presentación tan contundente y que nos deja pensando mucho de Cori, lo que yo vengo para comentarles, para contarles, viene desde el lado de las políticas públicas, pensando siempre, tratando de no olvidarnos de la importancia de entender al cuidado como un aspecto fundamental de la sostenibilidad de la vida, donde todos y todas damos y recibimos cuidados, que hay una gran interdependencia, pero que al mismo tiempo, cuando lo tenemos que pensar desde la mirada del Estado, desde la perspectiva del Estado, encontramos que esta interdependencia muchas veces va dejándose de lado para pensar y focalizarse en aquellas poblaciones que son, por determinadas circunstancias de la vida, en momentos muy específicos, son dependientes. Entonces, cómo las políticas públicas de alguna manera hacen ese recorte, nos terminan de alguna manera poniendo unas anteojeras de qué es lo que tenemos que entender como cuidado, cuáles son los aspectos fundamentales del cuidado y de los derechos del cuidado desde la perspectiva del Estado. En ese caso, como también decía Cori, hay una diversidad y hay una multiplicidad de políticas muy grandes. No solamente el Estado es proveedor, sino también que tiene que ser regulador. Aparece en este diamante de cuidados del que hablaba también Cori, la dimensión familiar, la dimensión comunitaria, la dimensión del mercado, la dimensión del Estado. Entonces lo que quería hacer era, de alguna manera, un pantallazo de un subsistema, por decirlo de alguna manera, y ver la parte de provisión, sobre todo lo que es cuidado en primera infancia, que es una de las etapas en la vida donde requerimos intensivamente de cuidados. Es decir, todas las personas que estamos hoy día escuchando esta charla no estaríamos acá si alguien en algún momento desde el momento en que nacimos hasta al menos los 6 o 12 años quizás no estuvo cuidándonos y acompañándonos, porque sería inviable para nosotras. Eso también es una cuestión que es un aspecto constitutivo del cuidado. Entonces, bueno, la idea era
conversar y contarles también un poco de lo que había sido mi investigación de tesis doctoral, que es algo que después he ido continuando ahora en mi etapa postdoc, sobre cómo están siendo configuradas las políticas de cuidado en el Cono Sur, es decir, en Argentina, en Chile y en Uruguay, sobre todo las políticas de cuidado infantil, porque nos encontramos con aspectos normativos también, no solamente en el campo de las políticas públicas, también de lo que construimos teóricamente las feministas que abogamos por estas políticas. Siempre partimos de marcos normativos por detrás, tenemos un modelo de cuidado, tenemos una idea de qué es el tipo de sociedad justa que queremos, y a partir de ahí se han hecho construcciones teóricas sobre las políticas públicas de cuidado y cómo deberían ser, que vienen muy orientadas y condicionadas también por experiencias escandinavas, que son siempre los modelos que terminamos mirando como un faro. Entonces, entendemos que las políticas de cuidado, para lo que refiere a la infancia, tienen de alguna manera un doble propósito. Por un lado, potenciar el desarrollo integral infantil, y por otro lado, reducir los tiempos de trabajo de cuidado domésticos para también, de alguna manera, potenciar la participación laboral de las mujeres o otorgarles mayor tiempo de ocio, aunque tiempo de trabajo doméstico para ponerlo en el mercado laboral, con un enfoque más bien productivista, aunque eso puede ir cambiando, ¿no? Entonces, en general, les digo, me apareció un cartel que dice que mi conexión es inestable. Avísenme cualquier cosa y me paso el teléfono. Pero bueno, en general en estas teorías estamos planteando que en términos de cuidado para primera infancia, los servicios de política pública a los que tendríamos que mirar son mecanismos de tiempo, es decir, licencias por cuidados, de maternidad, paternidad, parentalidad extendidas, servicios e infraestructura, es decir, espacios de atención a la primera infancia, extradomésticos, y también dinero para cuidar, que vendrían a ser las transferencias de dinero que permiten a las familias de alguna manera sustentar parte de los costos, aunque sean mínimamente, de lo que implica la crianza. Y ahí entrarían las transferencias de ingresos, que pueden ser las contributivas y las no contributivas también. En base a esto, empiezo a analizar cuáles eran las políticas de cuidado infantil que habían en la región. Porque como venimos de un paradigma de cuidados, las que trabajamos este tema, muchas veces nos pasa de pensar, bueno, no hay políticas de cuidado como tales, o no habían previamente, y en realidad empieza a encontrarse con que en realidad políticas sociales que han respondido de manera directa o indirecta al cuidado han existido. O sea, las licencias por maternidad en nuestra región comienzan a principios de los 30, o sea, ya son 90 años de un legado de políticas de licencia por maternidad, menores, o sea, más robustas o menos robustas, pero existen las transferencias hacia las familias también, vienen y se robustecen entre los años 60 y los años 70 y después continúan su trayectoria. Los jardines de infantes empiezan también en 1919, 1918, empujados por las mujeres trabajadoras de fábricas. Entonces, de alguna manera uno puede decir, bueno, en realidad este tipo de políticas existen y han existido desde los inicios. El tema es que no estaban pensadas como lo planteamos nosotros, desde un paradigma en el cual el centro de las relaciones y de las dinámicas esté basado en comprender la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y en también comprender quiénes son las personas cuidadoras y los efectos que tiene sobre estas personas, que somos las mujeres, el hecho de cuidar, cómo nos afecta en nuestra vida pública, en nuestra vida en sociedad, en nuestra participación económica, en nuestra autonomía. Entonces, es como que es ahí donde en realidad empieza a cambiar de alguna manera el modo en que entendemos las políticas de cuidado, ¿no? Empezar a entenderlas así implica de alguna manera, en algunos casos, empezar a pensar en términos de sistemas. Por eso hablamos tanto de sistemas de cuidados, teniendo el faro también en el sistema integrado de cuidados, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados uruguayo, o estamos pensando en un sistema más federal para la Argentina. Bueno, en base a eso, lo que empiezo a hacer es tratar de combinar dos aspectos. Por un lado, el feminismo formado en todo lo que tiene que ver en el paradigma de cuidados,
y por otro lado, mi bagaje en ciencia política y en administración pública hacen de que yo intente ver qué es lo que está pasando en términos de políticas públicas de cuidado en la región. Sobre todo porque nos encontramos que desde los estudios históricos de políticas sociales, Argentina, Chile y Uruguay aparecen como países muy similares en términos de trayectoria de regímenes de bienestar, en términos de capacidad de sus estados para desarrollar políticas públicas, en términos de nivel de ingresos. Si miramos las encuestas mundiales de valores, también estamos muy cerquita, con algunos matices en términos de cómo comprendemos a las familias, cómo comprendemos el valor de la participación de las mujeres en la vida pública, en el mercado laboral. Entonces, la idea era decir, bueno, ¿qué está pasando acá si realmente somos tan parecidas? Y sobre todo en esta década expansiva, que es donde yo tomo entre 2005, o sea, entre 2003, 2005 y 2015, que es cuando más se expanden las políticas sociales, donde aparecen las transferencias condicionadas de ingresos con mucha potencia en toda la región, cuando aumentan a partir del paradigma y el enfoque de los derechos, los distintos países empiezan a incorporar normativas específicas con enfoque de derechos para pensar las políticas de niñeces e infancias. Empiezo a ver, digo, bueno, probablemente estamos en la misma situación. Y entonces para ello armo una especie de índice combinando el modelo de cuidado que reproducen las políticas y el tipo de coordinación entre estas políticas, estos mecanismos de tiempo, de servicios, es decir, de licencias, de espacios de primera infancia o establecimientos de desarrollo infantil y de transferencias. Siempre pensándolo también en los moldes de estas teorías que traemos desde las políticas públicas, las feministas que trabajamos el cuidado. Y me encontré, voy a intentar compartir pantalla, porque quería mostrar solamente una slide, pero me van a tener que ayudar, porque entre otros aspectos, tengo una brecha tecnológica de género, en ese sentido. Ahí se ve. Sí, genial. Ahí quedó muy chiquito, ¿ah? ¿Quedó a mitad de pantalla? Ahí en Pues, PowerPoint creo que podés poner la pantalla completa. Abajo te debería aparecer. ¿ahí? O hacer doble clic. No se ve el Power. Sí, se ve. Es más, se ve Ahí. bien. Esto, bueno. Ahí lo voy agrandando. Entonces, a partir de eso hay un par de decisiones metodológicas en las cuales no voy a ahondar ahora, en la cual armo una operacionalización para ver el tema de el nivel de maternalismo o de corresponsabilidad en las políticas o de la fragmentación e integración de las mismas, donde me quedaría un modelo donde habrían políticas maternalistas fragmentadas, maternalistas integradas o corresponsables fragmentadas o corresponsables integradas. Durante todo este periodo, lo que encuentro es que los 4 países, como les decía, en esta época expanden sus políticas sociales, entre ellas las de transferencias, las de servicios, sobre tiempos no trabajó, a pesar de que hubieron 198 proyectos de ley de reforma de la licencia dentro del régimen que presenta la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, los otros países en esas medidas sí avanzaron. Lo que pude ver es que no tomaron las políticas de cuidado en sí, no tuvieron el mismo tipo de dinámica en los países, a pesar de que, como les decía, siempre cuando lo miramos en el panorama regional, pareciera de que somos bastante parecidos, somos más o menos lo mismo. Cuando veíamos las políticas de cuidado, vemos que hay diferencias sustantivas, pero que en todos los casos se partió desde este periodo, desde este primer periodo, 2005, desde una postura más maternalista y fragmentada de las políticas, y que a partir de la incorporación de un montón de demandas de grupos de incidencia, tanto feministas como de grupos referidos a políticas familiares, como lo fue el Movimiento Ciudadano por un Postnatal de 6 meses en Chile, o la Red Género y Familia en Uruguay en su momento, que después se convierte en la Red Pro Cuidados, empezamos a ver cómo las políticas van de alguna manera tomando direcciones diferentes en el marco de sus diseños. Y lo que vemos es que, de alguna manera,
Argentina potencia su maternalismo, pero va aumentando de a poco en términos de integración, aunque sea levemente, a partir de la incorporación de la asignación universal por hijo, que Uruguay es el que de alguna manera más avanza hacia la corresponsabilidad y la integración entre sus políticas, pero si vemos, es el que más avanza de estos tres, pero en base al índice tampoco es que sea no sé, la panacea en términos de corresponsabilidad ni de integración, sí, para estos casos, ¿no? Y después que Chile también va avanzando, y llamativamente también, de alguna manera, va dejando de lado su maternalismo fundamental, de alguna manera, y va sumándose hacia un nivel de integración mayor, y va pasando hacia un maternalismo, como dirían muchas de las feministas chilenas, deja el maternalismo liberal, donde el Estado no se hacía cargo de nada, hacia un maternalismo estatal, pero sin incorporar a los varones en la idea de la concepción de la organización social del cuidado. Bueno, este gráfico que les quería mostrar es para ver eso también, ¿no? Cómo hay una amalgama de dimensiones y de relaciones entre las políticas de cuidado que van generando trayectorias diferentes en los distintos países y que no somos un único bloque, y como decía Cori también, esta idea de que todos los modelos de política de cuidado funcionan o deberían funcionar o tendrían la potencialidad de funcionar de la misma manera en los diferentes países. Otra cuestión que se ve acá, y también no es que no quiero aburrirlas mucho, sobre todo con cuestiones más de ciencia política. Quiero ver cómo dejar de compartir pantalla. ¿Ustedes me dejé? Bien. Bueno, muchas gracias por ayudarme con esta brecha, tenerme paciencia. Es que de alguna manera podemos ver que no todos los países iniciaban la trayectoria, o para poder analizar cómo estaba el recorrido de sus políticas de cuidado, no todos empezaban en el mismo punto de partida. Como que de alguna manera el punto de partida de las políticas es muy importante. Es decir, en Argentina estábamos mucho más rezagados, teníamos políticas con tradiciones mucho más maternalistas y se va avanzando paulatinamente para salir de ahí. Mientras que Uruguay era el país que estaba más avanzado hacia políticas de tipo integrales y corresponsables, y por eso también logra de alguna manera hacer esa senda mucho más que lo que pasa en Argentina o lo que pasa también en Chile. Pero aparte de todo esto, y ahí sí otra vez vuelvo con la parte de la ciencia política y mi federalismo, que lo tengo muy latente en mi corazón, es que claramente la forma de organización política y administrativa de los países también dice mucho sobre lo que podemos hacer en materia de políticas de cuidado, en materia de políticas públicas en general también. Porque muchas veces tenemos un exceso de voluntad que está buenísimo y es lo que nos lleva y nos motiva a militar esta causa, pero también hay que tratar de entender los límites de factibilidad, porque lo primero que me pasó cuando armé este ejercicio y en este índice me sale que Argentina no se mueve prácticamente, es una especie de frustración. O sea, está latente esa frustración, ¿no? Pero es también entender que por qué hay sistemas de cuidado o modelos de políticas de cuidado que pareciera que fluyeran hacia la integralidad, hacia la corresponsabilidad con mayor capacidad que otros. Y ahí tiene que ver el tema de la capacidad de los estados, pero también la forma de gobierno, en el sentido de que es mucho más fácil trabajar este tipo de políticas en países unitarios, centralizados, muy pequeños, muy concentrados en la capital, que en países como el nuestro, que están caracterizados por una dispersión geográfica, socioeconómica, demográfica, cultural, de capacidades estatales, subnacionales, y de la cantidad de visiones y puntos de vista que van a haber sobre las distintas dimensiones que hacen a las políticas de cuidado en sí. Eso también va a ser quizás un desafío que me gustaría quizás que en algún momento, cuando ya pasemos a la parte de intervención con las participantes, que las compañeras de México también puedan dar su opinión, porque me parece que eso también hace a este desafío que muchas veces nos puede llegar a frustrar o nos llega a ponernos en una situación de no terminar de entender por qué no avanzamos como nos gustaría hacia un modelo de política de cuidado en determinados países como los países federales de la región. Pero básicamente la idea de esto era mostrar, por un lado, esto, decir, no podemos
siguiendo la idea de Corina, no podemos pensar que todos los modelos de cuidado van a funcionar de la misma manera en todos los países, que hay una diversidad de políticas de cuidado que también complejizan mucho ver cómo podemos salir adelante en materia de pensar los derechos de cuidado, entendiéndolo también como un aspecto fundamental para la sostenibilidad de la vida y la importancia de su universalidad. Y después hay otros aspectos que refieren, quizás también parece una mezcla total, pero en realidad es porque es un todo y porque es muy complejo el tema, al modo en que nos vinculamos nosotras desde las teorías y desde nuestros estudios y nuestra práctica como personas que nos dedicamos a las ciencias sociales y somos feministas, cómo nos vinculamos con la realidad. Y lo otro que, o sea, en ese sentido, lo que veía es que en la práctica estos mecanismos que desde la teoría, tomando a Eileen Steiter, tomando a Cecilia Rosell o tomando a Orloff, funcionaban, que son estos mecanismos de tiempo, servicios y dinero, en la práctica, acá en América Latina, no se terminan de vincular como en la teoría. ¿Por qué? Porque tenemos unas estructuras de mercado laboral totalmente diferentes a las de los países industrializados, donde es el enmarque a partir del acople de los derechos sociales y de las políticas sociales en torno a nuestra participación en el mercado laboral la que termina determinando qué tipo de servicios y qué tipo de derechos sobre políticas de cuidado tenemos nosotras, pero también tienen las personas dependientes alrededor nuestro. Entonces, de alguna manera hay que empezar a repensar eso también. Hay que pensar que las políticas son segmentadas porque no todas accedemos a los mismos servicios y que va a estar determinado por el tipo de inserción laboral. Luchamos por licencias más extensas, pero tenemos un 45% de la población en la informalidad. Ahora probablemente mucho más y encima en desempleo por situación de pandemia. Luchamos también por servicios de cuidado que permitan de alguna manera compatibilizar y lograr la corresponsabilidad entre las actividades que tenemos las personas con hijos pequeños y la participación en el mercado laboral. Pero ¿qué tipo de participación en el mercado laboral? ¿Realmente tiene sentido reducir los tiempos de trabajo doméstico no remunerado que también incorporan un aspecto afectivo, un aspecto de crianza que va más allá del valor económico que pueda llegar a tener, para incorporarnos en un mercado laboral que probablemente no nos empodere, probablemente no nos satisfaga? También es empezar a pensar esto, límites de actividad institucional en torno a las políticas de cuidado, y también empezar a pensar en base a qué marcos nos estamos de alguna manera centrando para pensar los cuidados. Y por eso, para cerrar, lo último que quería decir es que me parece que es muy importante volver a esto que decía Corina, de que es una necesidad universal. Si lo pensamos como una necesidad universal, como un derecho, como un proceso de interrelaciones y de interdependencia, deberíamos empezar a tratar de desanclarlo de las formas en que estamos pensando en términos productivos. Eso, para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. La verdad nos dejas con muchos interrogantes, muchas cosas para pensar, por todos los derechos que reclamamos, pero bueno, hay que pensar más profundo cómo compatibilizamos estos derechos y cómo hacer que sea igual para todos, ¿no? Un comentario que surgió ahí en el chat de María Isabel, dice: considerando estas premisas, la condición actual es excelente para pensar dónde se pone el foco en el modelo económico que queremos. Está bueno porque, bueno, justamente como dijeron ustedes, y seguro dirá Pau también, el contexto de pandemia nos lleva a repensarnos un montón de cosas. Si bien es una teoría que ya viene de hace años, la economía feminista ahora quedó al descubierto totalmente. Bueno, vamos con la última panelista. Pau, cuando quieras. Bueno, ahí me escuchan bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá, de compartir con ustedes de Fundeps, pero también con Cori y con Gaby, a quienes admiro, así que bueno, muchas gracias.
Bueno, nada, yo voy a hablar desde Córdoba de lo que está pasando en nuestros territorios, de manera de poder dar cuenta un poco cómo lo estamos vivenciando acá. Muchas veces cuando pensamos el país lo pensamos de manera centrada en Buenos Aires, ¿no? En la región central, y nos olvidamos de revisar un poco qué es lo que pasa en nuestros territorios. Para empezar, situarnos un poco como tanto en Córdoba como en el resto de América Latina somos parte de una economía que es cis heteropatriarcal, es medioambientalmente destructora, es colonialista, es racista, y también es destructora de los vínculos, ¿no? Como decía Almudena Hernández, cuanto más devaluados están en el discurso social los vínculos y las emociones, más patriarcal es la sociedad. Y cuando pensamos en cuidado, acá coincidimos todos que el cuidado es una necesidad, es un derecho y un trabajo, pero también estamos hablando de formas de vincularnos, ¿no? De manera de acercarnos y de emociones puestas en juego también en esos cuidados. Desde los años 70, como sabemos, yo no quiero como redundar mucho en esto, pero sabemos que estamos inmersas en una crisis de los cuidados, ¿no? Que lo que pone en jaque, lo que pone en cuestionamiento es el modelo imperante de cuidado, que es el que todavía tenemos en nuestros territorios en Córdoba, un modelo familiarista, un modelo que además está concentrado en las mujeres y en sujetos feminizados, que son quienes llevan adelante estos cuidados, y esta crisis lo que empieza a cuestionar, por un lado, es el modelo de familia nuclear tradicional, pero también las bases materiales sobre las cuales se sostenía la división sexual de trabajo en el espacio doméstico, que es un cuestionamiento que también se viene dando a partir del incremento del desempleo masculino, de la aparición de nuevas formas de familia, que ponen en jaque también las economías de las mujeres que estaban trabajando de cuidadoras, ¿no? Y que de repente, frente a esto, sus economías se empeoran aún más. Desde los feminismos comunitarios, vamos a pensar o vamos a tomar a la economía del cuidado como una economía de la explotación, ¿sí? Entonces, cuando estamos pensando en una economía de la explotación, ¿por qué lo decimos? Porque se sostiene en base al trabajo que ejercen las mujeres, los cuerpos de las mujeres, de manera poco reconocida, poco visibilizada, mal remunerada, si es que está remunerada. Y frente a esto, la pregunta que nos hacemos es cómo leemos al cuidado interseccionalmente, ¿no? O sea, queda en claro y quedó en claro con la pandemia que todas las mujeres de una forma u otra estamos cuidando, ¿no? Con el cuidado no solamente entendemos el cuidado de niñas, sino también de personas con alguna enfermedad, con alguna necesidad de asistencia de algún tipo, ¿sí? Pero sabemos que no es lo mismo el cuidado que realiza una mujer urbana en el centro de la ciudad que el cuidado que realiza una mujer en la periferia de la ciudad, o fuera de la ciudad, en el campo. No son los mismos los cuidados a los que acceden las mujeres blancas que las mujeres racializadas, las posibilidades de cuidar. ¿Qué pasa ahora también? Nos preguntamos con las diferentes clases sociales, ¿no? ¿Cómo cuidamos? Ahora en pandemia hay una interrupción quizás de la compra de los cuidados, pero no quiere decir que en la pospandemia de la que tanto se hable y de la que tampoco se sabe, ¿no? Porque no tenemos fecha clara de cuándo va a llegar esta pospandemia, cómo vamos a resolver posteriormente el tema de los cuidados, o si va a seguir todo funcionando de la misma manera. Y eso también necesita de una lectura interseccional, ¿no? Sobre quién recae el cuidado, ¿no? y quiénes van a seguir comprando este tipo de cuidados. ¿Qué es lo que pasa en los territorios urbanos populares en Córdoba? ¿Qué es lo que fue pasando? A partir de la crisis de cuidados en general, pero con el refuerzo pandémico, ¿no? Se generan nuevas formas de asociatividad en los espacios territoriales, a partir de la asociación entre personas que forman parte de diversos procesos excluyentes. Se incrementan y aparecen también protecciones vecinales, algunas que ya estaban, que eran previas, ¿no? Redes y trabajos colectivos previos
a la pandemia, pero otras que empiezan a gestarse, a generarse a partir de la pandemia y las diferentes urgencias que se van manifestando, ¿no? La sobrevivencia que empieza a excedernos y además resolver demandas de cuidado que antes de una manera u otra teníamos resueltas, ya sea por la escolarización o por el acceso a espacios de salud, y que ahora en este momento, al estar cerrados o aislados, porque quizás las redes que teníamos eran alguna madre, alguna tía, y por aislamiento no puedo acceder a esa red de cuidado, entonces empezamos a generar nuevas maneras o a reciclar las que ya teníamos. Las mujeres de los territorios urbanos populares de Córdoba son consideradas trabajadoras esenciales, son trabajadoras del cuidado, la mayoría de ellas trabajan de cuidadoras, pero los derechos a los que acceden no son derechos esenciales, ¿no? Son esenciales para trabajar, pero no esenciales para acceder a los derechos. Son mujeres pobres, muchas de ellas son mujeres migrantes, muchas de ellas son mujeres racializadas sin protección social alguna, y enfrentan la crisis neoliberal que venimos arrastrando, el gobierno anterior, sumada a una crisis pandémica que se viene gestando ya hace 8 meses, con múltiples estrategias de supervivencia. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que aparecen? Las compras comunitarias, ¿no? Bueno, por ahí para la gente que no es de Córdoba, contarles que Córdoba, los barrios periféricos son barrios, territorios urbanos populares, pero también tiene la particularidad de contener barrios ciudades, ¿sí? Los barrios ciudades son territorios impuestos y forzados, ¿no? Que fueron aislados hacia las periferias urbanas y que además están pegaditos a countries, a barrios cerrados, a barrios privados. Entonces los vecinos directos son poblaciones de clases sociales altas, ¿sí? Medias altas. Entonces es muy difícil, ¿a dónde voy a ir a comprar cuando estoy aislada? ¿No? ¿Dónde puedo ir a comercializar o a buscar mis productos que necesito? En mi propio barrio los productos son pocos, están más caros, ¿no? Si me voy al barrio de al lado, el barrio de al lado es un barrio de ricos y de ricas, entonces ¿cómo accedo a las compras? Necesito ir al centro, no tengo posibilidad de moverme, porque los colectivos en Córdoba estuvieron meses sin funcionar, entonces ¿cómo hago para salir de la periferia y llegar al centro para hacer las compras? Las compras comunitarias resultaron una opción en muchos de estos territorios, las ollas populares que siguieron funcionando y se fueron ampliando, y los comedores, las copas de leche, los merenderos. ¿Cuál es el tema con estas copas de leche y estos merenderos? Muchos de ellos cerraron, tuvieron que cerrar por el aislamiento, otros siguieron funcionando o se reabrieron hace 2 meses, pero el punto con estos merenderos es que antes tenían una población de niñas, por ejemplo, que comían en la escuela. Al estar cerradas las escuelas se incrementa la cantidad de personas que necesitan de los recursos que puede ofrecer la olla popular o el comedor, y esto incrementa también la demanda de alimentos, sumado a la crisis, ¿no? Donde la alimentación se vuelve un bien sumamente urgente. Además, estos comedores pasan a ser cuidadores de aquellas personas enfermas con COVID en el barrio, que están aisladas, los servicios de salud saturados. Entonces, ¿quiénes cuidan a las personas enfermas que además viven familias numerosas adentro de un mismo lugar y están todos contagiados? Bueno, los comedores les acercan la comida a los barrios y se encargan de cuidar o al menos de satisfacer la demanda alimenticia de una vez al día, ¿no? El comedor funciona durante el mediodía. Resurgen las huertas individuales y vecinales, ¿sí? Como una manera, este es uno de los puntos como más fuertes, ¿no? El que vuelvan a aparecer las huertas entre vecinos como una manera de producir el alimento. Y el tema con los circuitos de producción artesanal y las economías del tercer sector. Muchas de las personas que habitan en estos barrios habían empezado a hacer funcionar o incluso a abastecerse a partir de las economías del tercer sector. ¿Qué pasa ahora? Bueno, retomo esto que decía de los barrios aislados. Produzco
mis artesanías o tengo material para vender, pero ¿a quién se lo vendo? ¿Al de al lado que está en la misma situación que yo? ¿No? O cómo llego hasta otros lugares cuando tengo las ferias o los espacios de circulación donde antes podía vender mis productos cerrados, ¿no? Impedidos. Y por otro lado, uno de los recursos más fuertes en pandemia que ha avanzado, y lo cual no deja de ser preocupante, son las iglesias evangélicas y adventistas, que si bien no es un debate que vamos a tener acá, y sabemos lo que esto implica, ¿no? A nivel de conservadurismo y de reacciones ante los avances de los derechos conquistados, pero lo cierto es que para las mujeres de sectores populares han resultado una ayuda, tanto económicamente, ¿no? Porque les han brindado dinero, y también de asilo, ¿no? A mujeres víctimas de violencia que han recibido rápidamente asilo por parte de estas iglesias durante la pandemia. En este marco, lo que podemos ver que pasa es que, por un lado, aumenta esta visibilidad, ¿no? Del lugar que ocupan los cuidados en la vida cotidiana, y cómo se iguala también la condición de mujeres cuidadoras independientemente de la clase social, ¿no? O sea, hay una igualación en el sentido de que nos damos cuenta de que todas cuidamos al final, y de que todas tenemos que cuidar de alguna manera, pero eso no quiere decir que las posibilidades y los accesos sean lo mismo, ¿sí? Por eso necesitamos sí o sí aplicar una mirada interseccional de clase, género, raza y etnia. Y sobre todo porque, ¿qué es lo que esperó el mercado de nosotras durante la pandemia? Que aprendamos a conciliar jornadas laborales, ¿no? El mercado esperó que siguiéramos siendo malabaristas y que podamos conciliar dobles y triples jornadas de la mejor manera posible, ¿sí? Las mujeres de los barrios dicen que además de esto, además de todo lo que se les fue sumando y de la quita del espacio personal y del poco tiempo personal que tenían para sí mismas, además cuidaron más. ¿Por qué? Porque se sumó el cuidado permanente del marido que no podía ir a trabajar. Esto es como una queja constante en las mujeres, porque estos maridos, la mayoría de estos varones son albañiles, durante varios meses no pudieron salir a trabajar. Entonces esas jornadas que estaban afuera de la casa estuvieron adentro, y si bien no tienen ninguna incapacidad por la cual deban ser cuidados, sino que tienen todas las capacidades también para cuidar a otros, lejos de corresponsabilizarse, exigieron a estas mujeres más cuidados. Entonces, algunas de las cuestiones que nos podemos preguntar ahora, o que podemos pensar, reflexionar en conjunto, bueno, estas redes de cuidado espontáneas que van apareciendo, que son redes vecinales, que tienen que ver con lo comunitario, esta naturalización que sigue existiendo todavía en los territorios donde se naturaliza la división sexual del trabajo y el cuidado por amor, porque seguimos sin ponerlo territorialmente en cuestionamiento, ¿no? Y el otro punto, que es quién cuida a las cuidadoras, ¿no? En un contexto donde como cuidadora me puedo enfermar, ¿no? Y tengo un montón de personas que están dependiendo de mí, o así tenga una, no puedo enfermarme, no puedo tener un tiempo libre tampoco, ¿sí? Ya estoy cerca del tiempo, me parece, ¿no? Entonces, ¿estoy bien? Perfecto. Entonces la propuesta desde estas redes vecinales es pensar en comunidades, ¿no? Generar espacios vecinales de cuidado espontáneo, ¿no? Esto que les decía recién, no diagramar una agenda de cuidados, pero sí el sostenerme con una vecina, con una compañera, a quien le pueda, con las mujeres de las cooperativas en las que trabajo, y que se vaya gestando el cuidado de manera colectiva, ¿sí? Porque
el cuidado es una necesidad, de eso no cabe duda, y el cuidado también necesita del afecto, ¿no? De aprender a establecer relaciones, de vivir en comunidad. Entonces no es solamente depositar a alguien en manos de, sino también el poder fomentar estos vínculos, estas relaciones que apuntan a un buen convivir o a un buen vivir, ¿no? Entonces, las preguntas que nos podemos hacer es de qué vidas merecemos vivir, ¿no? ¿Qué vidas, cuando pensamos en cuidado, qué vidas merecemos vivir? Y también de qué formas merecemos morir, ¿no? En un momento donde la muerte está tan cerca y está tan recurrente, ¿no? En todes, pero en estas mujeres está como muy presente, ¿no? Tengo compañeras de los barrios que me dicen, bueno, se está muriendo el bebé de mi vecina, ¿no? ¿De qué manera también llegamos a esas vidas y llegamos a esas muertes? Son cuestiones que debemos también preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacemos y que atañen también a nuestra cultura individualista, más allá de que por supuesto que necesitamos políticas públicas? En el caso de Córdoba, las políticas públicas de cuidado fueron inexistentes durante la pandemia, no se puso en cuestionamiento, no se reflexionó. Sí se habilitaron algunas líneas de teléfono de protección para las mujeres víctimas de violencia de género, y también se facilitaron accesos para las madres en relación a la salud, ¿no? Hacerse controles ginecológicos y demás. Pero en sí el tema de los cuidados no es un tema que está en agenda, como sí pasa en Nación, con la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, ¿no? y con distintas puntas que se van abriendo a nivel nacional para pensar y regular los cuidados. Y por otro lado, en el rol de los feminismos, ¿no? Pensar también desde los feminismos, empezar a preguntarnos o empezar a poner en el centro. Yo creo que todavía el tema de los cuidados no es un tema que esté efectivamente en el centro, ¿no? de los feminismos, o con la misma exigencia que tienen otras temáticas, y no por ello no tiene relevancia o importancia, ¿no? Muchas feministas o muchos feminismos han rechazado las maternidades, por ejemplo, porque implicaban la esclavización de las mujeres. Pero ¿qué pasa con las mujeres que deciden maternar, ¿no? Los espacios están pensados para madres, los espacios de trabajo, de estudio, de asociatividad, de encuentro, de disfrute incluso, ¿no? Y abandonamos nosotras como feministas por un rato nuestras individualidades para acompañar los cuidados de otros. Eso también es una cuestión que me parece que debemos reflexionar desde los feminismos, ¿no? ¿Ponemos efectivamente en agenda nuestro compromiso social por el cuidado y por la democratización del cuidado? Entonces, por un lado, transformar los cuidados de manera integral, ¿no? Y educar a nivel público sobre la importancia de los cuidados, combinando también los niveles micro y macro, y también algunas pequeñas subversiones que podemos ir haciendo al capitalismo, a este sistema cis-heteropatriarcal, que es poderle robar algunos ratitos de tiempo a ese capital, ¿no? Algunos pedacitos de vida, y devolvérnoslo a nosotras mismas, asumiendo cuidados colectivos, ¿no? El asumir estos cuidados colectivos permite que podamos sentir que pertenecemos, ¿no? Las mujeres en estos encuentros colectivos o en estos cuidados comunitarios sienten que pueden descansar un rato en la compañera, que pueden hacer otra cosa, o que pueden desligarse de esta feminización de la responsabilidad con la que convivimos incluso mentalmente. Y reorganizar los trabajos socialmente necesarios, ¿no? No se trata, o quizás no sea el punto, generar más y más y más empleos tradicionales, sino reorganizar y redistribuir los trabajos socialmente necesarios, apuntando una corresponsabilidad en los cuidados, por supuesto, y con un Estado que aparezca, un Estado provincial en este caso, porque estamos hablando de Córdoba, pero también un Estado nacional que ponga en el centro a los cuidados como una apuesta por la sostenibilidad de la vida. O sea, si no apuntamos a los cuidados, no hay vida posible. El cuidado debe ser visto, por supuesto, como necesidad, derecho y trabajo, ¿no? Y apuntar desde nuestros lugares, desde nuestros espacios, también a nivel micro, a un entramado comunitario bajo pautas
pautas de respeto, de colaboración, de dignidad y de reciprocidad amorosa, que es fundamental en el trato de cuidados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pau. La verdad nos dejaste a todas pensando, porque la verdad esta mirada regional suma muchísimo y nada, la verdad que para todas las personas que estamos acá presentes va a ser disparador para muchísimas reflexiones, ¿no? Es como simplemente un punto de partida para enriquecer este debate sobre cuidados. Bueno, hay un comentario ahí que hizo Gabriela, que está muy bueno, y dice: gracias, Pau, por ponerle nombre a la explotación que suponen los cuidados, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo no pago. Así que bueno, te están agradeciendo ahí también la exposición. Yo creo, ahí he visto varios comentarios, a todas de ustedes les han agradecido muchísimo sus aportes, la verdad sumamente esclarecedores, pero también, bueno, un poco a mí, en lo personal, me explotaron un poco la cabeza, lo cual está muy bueno, porque me dejaron con más preguntas y muchísimos problemas para resolver, ¿no? Hay una persona acá que quiere pedir la palabra, que quiere hacerles un comentario, justamente Gabriela, ¿no? Chicas, ahora le podemos dar la palabra a Gabriela. ¿Ahí se escucha? Ay, qué raro, ¿qué es esto de...? Perdón, no me doy cuenta cómo manejarlo. Bueno, muchas gracias a todas, muy interesantes, gracias. Quería preguntarle tanto a Corina, a Paola, en realidad a todas las que han compartido, sobre todo en esto último que compartió Corina en relación a si los trabajos del cuidado, ¿no?, deberían ser pagos o no. Me gustaría como dialogar un poco sobre eso, porque es como una tensión dentro del feminismo, si la apuesta es la redistribución o el pago de ese trabajo, y en caso de que fuera pago, ¿quiénes serían las que realizarían, y lo digo con A propósito, ese trabajo pago, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos pensar eso? Gracias. Cualquiera de ustedes puede responder, no sé si Cori, después Pau, pueden responderle a Gaby. Bueno, bueno, obviamente no tengo una respuesta. Creo que lo que trae Gabriela es la tensión infinita entre reconocimiento y redistribución. Em, Creo que una primera pregunta para sumar a la pregunta es, em, ¿qué lugar le damos a el reconocimiento monetario como reconocimiento? O qué pensamos de si lo más potente, lo más transformador es reconocer por la vía de la retribución monetaria. Creo que eso es una pregunta que nos podemos hacer para tratar de responder esta otra pregunta. Luego creo que no tiene por qué haber una respuesta a este dilema. Tal vez es un dilema, tal vez no tiene solución. Para mí el punto siempre es en qué medida mecanismos que pueden ser diversos de reconocimiento monetario del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado fortalece o obstruye la redistribución. Para mí la clave es eso. Si un reconocimiento monetario se vuelve un obstáculo para redistribuir, yo personalmente, como feminista, no lo apoyaría. Pero que esto suceda depende de cómo sea esa retribución monetaria, a través de qué instrumento, de qué magnitud, a quiénes. Entonces, creo que tal vez lo que hay que pensar es, bueno, ¿qué esquemas de retribución monetaria tenemos? Y traigo un ejemplo, vinculado también con lo que traía Gaby, ¿no? Ella habló de las transferencias monetarias. Parte de la discusión que también resurgió durante un rato en este tiempo de pandemia es la renta básica vis a vis las transferencias monetarias condicionadas. ¿Se pueden
pensar, percibir como una remuneración al trabajo de cuidado? Puede ser, pero ¿qué implicancias tiene? En el caso de las transferencias monetarias condicionadas, lo que vemos en América Latina es que si las concebimos como retribución del trabajo de cuidado no remunerado, es una manera de seguir desvalorizando este trabajo, porque los montos de las transferencias son muy bajos. Sigue siendo una mirada muy maternalista sobre los cuidados, y también clasista, porque este tipo de retribución existe solo para las madres pobres, y a cambio de esa retribución tienen obligaciones concretas que atender en la forma del cumplimiento de la condicionalidad. Bueno, entonces, ¿puede la renta básica servir a los efectos de remunerar el trabajo no remunerado y de una forma más emancipadora? Puede ser, pero o sea, seguramente sí, comparadas con las transferencias condicionadas, porque justamente quitan la condicionalidad, quitan la penalización, quitan la obligatoriedad, pero si la renta básica se implementa sin que se modifiquen las condiciones en los mercados laborales, probablemente la consecuencia de una renta básica sea la consolidación de las mujeres pobres haciendo los trabajos de cuidado. Entonces me parece que a lo que trae Gabriela, que hizo el comentario, no hay una respuesta. Creo que la reflexión sobre esas estrategias tienen que ser situadas, y para mí la clave es siempre pensar en qué medida una estrategia de retribución monetaria del trabajo no remunerado nos acerca o nos aleja de la redistribución. Para mí lo transformador es redistribuir. Para mí el desafío es transformar la división sexual del trabajo. Si la retribución monetaria nos acerca a eso, adelante. Si nos aleja, repasemos. Esa sería mi postura. Pao, Gaby, no sé si alguno de ustedes también quiere acompañar la propuesta de Cori. Sí, yo iba también, bueno, más o menos por la misma línea de Cori, ¿no? O sea, si bien, no sé, me parece que el punto es a pensar qué sociedad también queremos y desde qué espacios, ¿no? Pienso, hoy justamente la leía a Silvia Federici, ¿no? Cuando decía la subversión en la remuneración del pago tiene que ver justamente con mostrarle al capitalismo que es un trabajo. Pero también pienso en nuestras intersecciones, en nuestras posibilidades, de qué forma, ¿no? De qué forma entraría esa ganancia, a quiénes, las desigualdades hacia el interior, si eso nos termina reproduciendo también o sosteniendo que somos las mujeres quienes debemos seguir cuidando. Entonces, me parece que el foco, más que en el asalariar el trabajo, debe estar en la corresponsabilidad de los cuidados. Me parece que ahí es donde tenemos que hacer como el mayor hincapié, ¿no? Y por eso insisto como en el tema de que hay que educar en esta corresponsabilidad. Y doy un ejemplo chiquitito que contaba una compañera en un barrio del sur de la ciudad, que ella decía que, bueno, su compañero había quedado sin trabajo y ella estaba trabajando como trabajadora doméstica. Entonces él se encargaba de planchar los pantalones en la casa y lavar la ropa. Y después de 4 días, él le dijo, hey, pero yo estoy trabajando, vos me tendrías que pagar por este trabajo que estoy haciendo, ¿no? En 4 días exigió su salario, y nosotras somos todavía, la división sexual del trabajo es tan fuerte que no podemos hacer ese clic en un trabajo justamente, ¿no? Y en lo que esto implica. Bueno, gracias, chicas. Bueno, ahí hicieron también un comentario sobre, justamente porque la cuestión esta de ponerle un valor al trabajo de cuidados, bueno, está como, es todo un tema, y a mí también me hace como bastante ruido esto de pensar hasta qué punto no sirve justamente para monetizar y mercantilizar estos cuidados, digamos. Es como seguir reproduciendo estas lógicas
capitalistas que muchas veces tratamos de cuestionar, ¿no? Visibilizando este trabajo de cuidados. Entonces, son distintos enfoques que, bueno, cada uno se posicionará desde donde le pueda, quiera, son discusiones de cada una, pero bueno, a mí me hace por ahí ruido eso de ponerle un precio que en realidad nos sirve para ver el valor y la riqueza de los cuidados, pero por el otro lado, muchas veces termina por reproducir estas lógicas mercantilistas y demás, ¿no? Y ahí también a mí se me ocurre una pregunta tal vez para hacerles, porque hablamos mucho del Estado, de las comunidades, ¿no? La importancia que hay que mirar a las comunidades, incluso para recuperar herramientas y estrategias potentes, ¿no? Y por el otro lado, bueno, ¿qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con los espacios laborales, ¿no? ¿Qué responsabilidades tienen? Porque entendemos que el Estado como garante de derechos tiene, bueno, muchísima responsabilidad. Pero estamos en una sociedad en donde, bueno, estos actores económicos pechan muchísimo, y bueno, pensar cómo responsabilizar a estos actores, ¿no? A este mercado, incluso al sector empleador, en esta cuestión de la conciliación con corresponsabilidad, ¿no? Bueno, es todo un tema, pero bueno, tiro la pregunta o tiro el comentario tal vez para que pensemos un poquito más en esto. Yo puedo decir algo, puedo reaccionar. Por ahí dos cosas. Una, en la agenda de los cuidados se viene, ¿no? Tratando de incluir al sector privado, no sé muy bien cómo nombrarlo, ¿no? El sector privado, el sector productivo, a las empresas. em, y un poco digamos, la estrategia es exigir que asuman alguna responsabilidad en esto de la corresponsabilidad, que la corresponsabilidad no es solo corresponsabilidad entre varones y mujeres, es también corresponsabilidad entre actores del cuidado y el sector productivo. Las empresas deberían asumir parte de esto. De hecho, las normativas argentinas ya tienen previsto, por ejemplo, que en la ley de contrato de trabajo dice que los establecimientos productivos donde haya más de 50 trabajadoras mujeres, tiene que haber un espacio de cuidado, cosa que no se cumple. Y yo creo que puede haber una agenda por ese lado, creo que puede haber una agenda impulsada por el sindicalismo, que en las negociaciones colectivas traiga los temas de cuidado y exija la corresponsabilidad del sector privado, siendo más proclive a aceptar ampliación de licencias y etcétera, etcétera. Pero también digo, en una economía donde la informalidad es tan grande, las regulaciones del cuidado, las exigencias van a tener un alcance limitado, porque las empresas que van a cumplir efectivamente esto y las que van a poder efectivamente hacerlo son un grupo reducido, las grandes empresas. A mí me parece que la principal responsabilidad empresaria es pagar impuestos, y que con esos impuestos el Estado puede desarrollar políticas públicas de cuidado. A mí personalmente me parece que ese es el compromiso que tendría que asumir el sector privado, que tendrían que asumir las empresas de todos los tamaños y fundamentalmente las grandes empresas, que sabemos que lo que se pasan haciendo es lo contrario, ¿no? Utilizando todos los mecanismos legales y ilegales para pagar menos impuestos, y no solamente las grandes empresas, las grandes fortunas, bueno, ya sabemos el debate en el que estamos aquí en Argentina. Entonces, cuando se trae la discusión sobre el sector privado y la responsabilidad social del sector privado, a mí me gusta insistir, la principal responsabilidad social del capital es pagar la parte que le toca, y que el Estado pueda, con esa parte que le toca, construir políticas de cuidado transformadoras, ¿no? Además de pagar salarios que les permitan a las personas atender todas sus necesidades de cuidado, y etcétera, etcétera. Muchas gracias, Cori. Bueno, ahí desde Colombia pide la palabra Nair Zapata. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, muchas gracias por todas estas ideas que iluminan mucho la discusión. Pues mi profesión es abogada, trabajo con la Defensoría del Pueblo de Colombia,
y pues soy como nueva en el acercamiento de todo esto, cuando quizás lo prioritario no es siquiera buscar quién cuida ni por qué cuida, sino por favor cuidémonos que nos están matando, o por favor cuidémonos porque estamos de pronto en una política muy con un sesgo demasiado, ¿qué diría yo? De una visión del mundo demasiado restringida, que no es incluyente. Entonces, resulta difícil a veces pensar cuando lo que necesitamos es cuidarnos y no importa quién, si son hombres o son mujeres, pensar entonces quién hace este rol, ¿no? Bueno, entonces al punto que quería de pronto que me llama la atención es que creo que ustedes lo mencionaron, quizás solo quiero subrayar cosas, es que es necesario tener muy claro qué es lo que realmente necesita cuidado frente a la autonomía. No sé si estamos educando para la autonomía, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y ser autónomo no solamente en todas las edades, ¿sí? Que el hombre sea autónomo en todas sus edades, que los niños sean autónomos en todas sus edades también, hasta vayan adquiriendo mayores niveles de autonomía desde pequeños, ¿no? Creo que a veces las mujeres nos ponemos una carga, o también quizás los hombres, porque no dejamos que se desarrolle esa posibilidad de autonomía, inclusive las personas que tienen algún grado de discapacidad o esto pueden también lograr con una buena educación, una educación que atienda esa limitación que tengan, lograr también su autocuidado, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces uno creo que esto ayuda no solamente al que puede necesitar el cuidado, sino que es que pienso que ese es un primer cuestionamiento de qué es lo que realmente necesita ser cuidado, digamos, dentro de una familia, dentro de una sociedad, como primera medida. Como segunda medida, considero también que estamos en una lógica productiva que ha sido diseñada sin diferenciación de las distintas formas del ser humano, ni de la mujer ni del hombre, todos, o sea, en ese ánimo de igualdad, de que somos iguales a los hombres, desconocemos unas desigualdades importantes, que es la misma forma como se expresa la mujer, la maternidad, la sensibilidad o distintas formas de estar las personas en el mundo, y entonces queremos responder como a un modelo empresarial, también heterosexual, y también a veces uno cree, o sea, yo he escuchado como mucho que uno como que imagina una familia, entre comillas, normal, heterosexual, una familia donde está el hombre y la mujer y que el hombre le recarga a la mujer el trabajo y entonces tú deberías pagarme, uno lo que escuchaba ahora, cuando precisamente las familias no son así. Yo preguntaría qué porcentaje en el mundo son realmente de familias donde está un hombre, una pareja hoy, y qué porcentaje de familias están soportadas solamente por mujeres. Entonces, ¿quién cuida si todas somos mujeres, no? Entonces, y son cadenas así, entonces uno dice, bueno, alguien tiene que cuidar, y bueno, además de lo que hablaba de buscar qué es lo esencial, alguien tiene que cuidar, y si todas somos mujeres, pues entonces casi que, bueno, para mí ahí, bueno, lo que decía, el modelo productivo hay que diseñarlo considerando las diferencias que tiene la mujer y los roles que también tiene la mujer y las diferencias que tiene la mujer o que tienen también otras formas de masculinidad y demás. Creo que tiene que abrirse ese modelo productivo, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí. Y lo otro es la concepción de familia, ¿no? La concepción de familia y el cuidado, ¿no? Y también considero que hay de alguna manera unas instituciones, decía, bueno, y entonces lo que hay que hacer es rediseñar el cuidado, porque cuidado se da. ¿Cómo se da? Habría que mirar cómo es que se da, ¿no? Más que quién lo da. Y también yo me pregunto si el dinero, el pago puede satisfacer
digamos, la no posibilidad que tiene una persona que se dedica al cuidado de desarrollar su proyecto de vida. Entonces dice, bueno, yo te pago porque planches, o yo te pago porque te quedes en la casa cuidando, pero es que no, porque es que mi proyecto de vida es otro. O sea, mi proyecto de vida es pintar, yo quiero hacer otro y necesito tiempo para desarrollar mi proyecto de vida. Entonces, para mí, el pagar por una labor es entrar en la lógica productiva. Entonces, si me pagas, ya soy igual. O sea, si tengo plata por lo que haces, entonces yo ya quedé igual. Se satisfacen mis expectativas. No, es que yo no soy una máquina productiva como la otra persona que está saliendo y realizándose. Esperaría uno, que eso es mentira, de que todo trabajador varón sale y se realiza con el trabajo. Eso habría que mirar. Pero busquemos la realización personal, pero creo que no puede ser compensado por el pago. Creo que el tema tiene que mirarse más a profundidad de que venimos a algo a este mundo y que más que el dinero, para no entrar, no ser, digamos, bueno, no entrar en la lógica productiva del mismo capitalismo y decir, bueno, si me pagan estoy bien, vale, la vida vale, los proyectos de vida vale, la realización personal vale, la posibilidad de cuidar amorosamente tiene un valor más allá del dinero. Entonces yo no entiendo que el amor tiene un nombre de pago no hecho. Yo siento dentro de mí que cuando se cuida se ama, ¿sí? Pero eso no quiere decir que si me pagaron, entonces ya, ¿sí? Y no es tampoco tomar una actitud como de explotada feliz, no sé. Bueno, en fin, creo que las bases de la vida se tienen que dinamizar como en unos valores más allá de un pago, no sé. Bueno, eso era lo que quería. Esas son las dudas que me suscitan, me disculpan porque yo hasta ahora me estoy acercando el tema y sé que ustedes llevan mucho tiempo estudiándolo, entonces pido disculpas si estoy retrocediendo en muchas cosas que ustedes ya han tenido resueltas desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Nair. Ahí si querés arrancar, Gabriela, y después si quieren ir sumando los demás panelistas. Bueno, me parece que planteó muchas cosas, Nair. Entonces, me parece que en general lo podríamos tratar, o sea, o lo pienso en términos del dilema, de que a mí también me pasa que cuando veo el eslogan de eso que llaman amor es trabajo no pago, a mí algo me hace un ruido raro también. ¿Por qué? Porque digo, estamos llevándolo todo a una lógica productivista, a una lógica mercantil. Estamos diciendo que todo tiene un valor económico. Está bueno ponerle precio para entender y para que desde el mercado y desde el Estado también se entienda el valor que tiene esta tarea y se visibilice. Eso, para mí no hay dudas, y eso lo voy a sostener también como una militante de la necesidad de políticas de cuidado y del reconocimiento de esta tarea que llevamos adelante, sobre todo las mujeres, y que tiene un valor fundamental para la vida. Pero también es verdad que en esta interdependencia de los cuidados, damos y recibimos cuidado durante todo el tiempo. Hay momentos de mayor dependencia y momentos donde tenemos mayor carga y mayores responsabilidades de cuidado. Pero también aparece la cuestión afectiva, la cuestión del amor, la cuestión simbólica, que Pau también lo trajo a colación en muchos momentos de su exposición. O sea, es como, eso está. Y ahí hay un dilema muy grande que no me parece que, yo al menos no tengo una respuesta clara, pero a mí me parece que es importante entenderlo como tal, como un dilema, como que podemos tener visiones diferentes y que capaz que en algunos momentos tengamos una opinión donde encontramos un punto intermedio, pero la verdad es que no podemos desanclar a los cuidados de la cuestión afectiva, de la cuestión emocional, sino no tendríamos hijos e hijas, no nos quedaríamos cuidando a padres y madres hasta el final de sus vidas, no lloraríamos a personas cuando dejan la existencia, ¿no? Entonces me parece que en realidad lo que pasa es que el cuidado tiene un aspecto, su core es tan complejo y refiere tanto a cuestiones tan esenciales de la vida de las personas, que de alguna manera
es muy difícil responder lo que, o al menos para mí es muy difícil responder esto que vos estás planteando. Así que discúlpame que no te doy una respuesta, pero es como para también decirte que no sos la única con estos interrogantes. Bueno, yo agrego algunas cositas que tampoco, como Gaby, no tengo unas respuestas claras. Nair recién decía, bueno, capaz que ya tienen, que yo atraso con algo que ya está resuelto. No, en el cuidado no está resuelto y, y nos seguimos preguntando y seguimos revisando. Pero sí por ahí algunas cosas que planteó al inicio Nair, que hablaba de las personas, en fortalecer la autonomía. O sea, hay personas que necesariamente necesitan ser cuidadas. Eso ahí, por más que fortalezcamos autonomía, necesitan el cuidado, ¿no? Una persona enferma, una persona, no sé, un bebé, un niño, necesitan ser cuidados. Sí podemos fortalecer la autonomía de muchas personas que no necesitan ser cuidadas y exigen cuidados, ¿no? Me refiero básicamente a muchos varones, ¿no? Que exigen estos cuidados, pero no necesitan los cuidados. Y después, cuando preguntaba sobre las familias, ¿no? Dice, bueno, las familias tradicionales desaparecen y las que cuidamos somos las mujeres porque se rompe la familia. Esto vuelve a insistir como en la idea de la corresponsabilidad. Que se rompa una familia tradicional no quiere decir que se rompa la responsabilidad de un cuidado compartido y comunitario, porque si pensamos como bueno, por lo menos yo pienso desde una idea de cuidado comunitario, entonces no es solamente el núcleo familiar, sino también la comunidad que se responsabilice, que nos corresponsabilicemos en los cuidados. Y después, bueno, ella pregunta si el pago puede satisfacer a la persona que cuida y tiene otro proyecto de vida. Bueno, volvemos a la pregunta de si pago sí o pago no. No sé si puede satisfacerse. Ahí ya de nuevo nos tenemos que situar en las personas, en las comunidades, en las aspiraciones, en las edades, en la intersección que atraviesa también a las diferentes mujeres de las que estamos hablando. ¿Yo puedo sumar algo muy breve? Dos cositas quisiera decir. Una es que tengamos presente también la manera estratégica en que a veces utilizamos consignas, ejercicios. Digo, eso que llaman amor es trabajo no remunerado, es una consigna política, que no implica negar que hay amor en el cuidado, implica visibilizar que no es solo amor, que hay trabajo, que hay esfuerzo, y que incluso puede haber cuidado sin amor. Entonces, creo que es bueno dar la discusión y es bueno tener presente cuándo y con qué contenido político usamos ciertas consignas o usamos ciertas estrategias, como por ejemplo la de hacer ejercicios de valorización monetaria del trabajo no remunerado, como el que se acaba de hacer aquí en Argentina, que hicieron las compañeras de la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía, que la podemos discutir un montón, pero que puede tener que de hecho este tipo de ejercicios han tenido en nuestros países la potencia de abrir el diálogo con los gestores de política pública que manejan el dinero, en esto que yo decía de la disputa por los recursos. Entonces, si lo usamos estratégicamente para eso, tiene potencia, conociendo todos sus límites y también sus contraindicaciones, ¿no? El boomerang en el que se nos puede convertir esto en términos de lo que ustedes decían, de la mercantilización, e incluso el ejercicio en sí, que toma siempre como referencia salarios de trabajos de cuidado remunerado, es una subvaloración monetaria. Entonces, tiene muchísimas complejidades, pero lo que quería resaltar es esta idea de pensemos cuál es la utilidad, en qué momento y con qué estrategia. Y lo otro muy chiquito, sobre lo que decía la compañera sobre los proyectos de vida, cuando yo decía, me parece que todavía tenemos que seguir discutiendo democráticamente cuál es nuestro paradigma de organización social del cuidado, yo creo
que una línea interesante para pensar este paradigma es pensarlo como qué forma de organización social del cuidado puede generar las condiciones de posibilidad para todos los proyectos de vida deseados, donde entre el deseo de cuidar, donde entre el deseo de no cuidar, donde entre el deseo de participar en el mercado laboral, donde entre el deseo de no hacerlo. Muchas gracias a las tres. Bueno, a medida que fueron hablando y que fueron respondiendo a las preguntas, hay varios comentarios. Juliana Vives nos preguntó si hay una medida de la incidencia de los trabajos de cuidado en el PBI, y en caso de que fuese así, ¿cómo se mide la incidencia del trabajo de cuidado no remunerado? Hay una compañera que nos respondió en el chat que hay una medida muy reciente, y ahí le paso el link, así que buenísimo, buenísimo que podamos interactuar entre todos. Sherry Edith dice: la visión intercultural es indispensable para pensar en los sistemas de cuidados integrales, descentralizar la discusión es indispensable, extraordinarias participaciones. María Isabel Albertina dice: la reducción de la jornada laboral que permita la corresponsabilidad en las tareas de cuidado podría ser una opción. Eugenio Rodríguez dice: me parece interesante lo que dice la compañera, pero a la vez siento que es como seguir poniéndonos el peso a nosotras, como si nosotras mismas nos pusiéramos esa carga mental. Esto es mientras estaba preguntando la compañera, la última que preguntó. Y Lourdes Gabriela Luque dice: el cuidado es por amor, sí, y solo sí, podría decir yo, si es una elección. Acá me parece que se puede ver una relación con la idea del maternazgo como elección. Bien, genial. Surgió otra pregunta y ya con esto vamos cerrando, ya se está acercando la hora para el cierre. Ofelia Retamoso dice: yo me pregunto y les pregunto, ¿no será hora de repensar las jornadas laborales de las mujeres distinta a la de los hombres? Y antes de darles la palabra a ustedes para responder la pregunta, leo otro comentario que dice: hemos avanzado en relación a la visión del aborto como un derecho de elección sobre la cuerpa, y eso quiere decir que seremos responsables de nuestra elección en tanto tengamos acceso a las opciones informadas y respaldadas socialmente. Bien, ahí si quieres empezar, Pau, y después complementan las demás panelistas. Sí, yo una aclaración chiquita, en realidad cuando estamos pensando los cuidados no solamente estamos pensando en maternazgos, ¿no? Por ahí me parece que está como la confusión ahí, no es solamente el maternar, el hecho de cuidar, y bueno, después acá la compañera que dice: no será hora de repensar jornadas laborales distintas a la de los varones, y no, porque seguimos poniendo el peso en las mujeres, ¿por qué las jornadas sí y solo sí, si vamos a decidir como sociedad que los cuidados van a seguir quedando en los cuerpos de las mujeres? Pero si pensamos en una corresponsabilidad, bueno, ahí deberíamos ajustar. Para mí por lo menos es una buena opción el de los ajustes horarios, pero siempre pensando en distribuir esto. Pero para eso tenemos que empezar también por tener trabajos formales, porque si esta distribución queda en el 55% de la población que estamos dentro del sistema, ¿qué pasa con ese 45% que sigue resistiendo las imposiciones y las sobrecargas explotadas de los cuerpos de las jornadas dobles y triples? Sí, yo en esta línea también, como lo que plantea Pau, primero esto de que si no estamos pensando en conciliación, significa que conciliemos nosotras, banquémonos toda la carga del cuidado de participar en el mercado laboral nosotras. Si hablamos de corresponsabilidad, estamos tratando de cambiar el paradigma de los roles de género vigente y que traemos desde hace 1000 años. También viene por ahí, es decir, bueno, modificar y ayornar eso para que sean sociedades más justas. Y después en esto, que también es como reafirmando lo que dice Pau sobre las dos cuestiones. Primero, si lo anclamos al mercado laboral, estamos también haciendo un reconocimiento sin ningún tipo de redistribución de tareas. Y segundo, dejamos de lado
entender la segmentación en el mercado laboral que tenemos, que no tenemos la realidad de países industrializados en ese sentido, y por otro lado seguimos poniendo todos los derechos sociales y los seguimos anclando al cuidado como un derecho, y como el acceso a los servicios de cuidado, al mercado laboral. Entonces seguimos ocupándonos siempre desde una visión productivista a los cuidados. Entonces después todo debate o todo dilema en torno a si es trabajo o si es amor, o si son ambas cosas combinadas, o si a veces puede ser una u otra, también ahí desaparece porque volvemos otra vez a una lógica totalmente productivista sobre los cuidados. Y después, la otra clave quizás ahí es que todo el tiempo estamos pensando cómo adaptarnos todos, todos, nuestros hijos también al mercado laboral. O sea, quiero una jornada para mi nene de 2 años compatible con mi jornada laboral de 8 horas. Seguimos pensando así, seguimos demandando en ese sentido servicios de cuidado, porque seguimos manteniendo esa lógica que reproduce una idea muy productiva, en vez de empezar a repensarnos si no tendríamos que reducir las jornadas laborales para todos también, y empezar a pensar cómo adecuar el principio del interés superior de las personas, no solamente de las niñas, y el mercado a readecuarlo a ese principio y no al revés, porque me parece que ahí también está la cosa, le seguimos haciendo el juego de alguna manera al sistema capitalista. Y eso. Sí, yo sumo, digamos, coincidiendo con lo que traían Gaby y Pau, yo creo que sí es importante tener presente que si estamos apelando a la necesidad de redistribuir los tiempos de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, necesitamos también redistribuir los tiempos de trabajo remunerado. Y lo que necesitamos en realidad es redistribuir los trabajos, los tiempos, y vuelvo a traer la R de la reducción, ¿no? No sé, para mí el ideal sería que necesitemos cada vez hacer menos de los trabajos que no deseamos hacer, y todas las personas hacer cada vez más aquello que sí deseamos. Simplemente traigo a esta discusión lo que suma al problema el estadio actual de transformación de la organización productiva en términos de automatización, en términos de teletrabajo, y aquí también la pandemia nos volvió a traer muchas cosas, ¿no? Esta discusión sobre la jornada legal de trabajo, que como decían las compañeras, bueno, pero qué tan relevante puede ser en contextos como los mercados laborales de América Latina, más aún en contextos donde hasta el límite entre lo que es el espacio de trabajo y el espacio de la vida doméstica se vuelve difuso, como es en la situación actual de pandemia, teletrabajo y demandas de cuidado, todas en el mismo lugar, ¿no? Entonces, nada, sumar que me parece que ahí hay como toda una complejidad a la que le tenemos que poner cabeza, y para mí siempre pensando en, bueno, cuáles son los mecanismos para redistribuir tiempos, trabajos, para lo cual necesitamos que todos los trabajos sean igualmente valorados, si no, no hay redistribución posible. Perfecto, bueno, se activó el chat, ahí vi que, bueno, pasaron un montón de cosas que, bueno, a medida que van surgiendo los comentarios, las preguntas, es como que nos vamos animando un poco más a preguntar y a comentar. Acá tenemos una pregunta y que se las voy a compartir a ustedes, a las expositoras, y podemos aprovechar estas preguntas ya como para ir cerrando, porque ya vamos con las 2 horitas y bueno, se tornó interesante, pero hay que cortar. Acá pregunta Jimena, dice, de acuerdo, ¿qué es el amor? La esposa de los señores guardias acá en el Ecuador les llevan todos los días su almuerzo. ¿Eso es por amor? Pues me parece que es más una obligación moral del contrato matrimonial. Pregunta, ¿cómo hacer que los cuidados redistribuidos liberen el tiempo de las mujeres para sus autocuidados? Si no es lo mismo, liberar tiempo para insertarse en ese mercado laboral precarizante. Tiene un poco que ver con lo que venían comentando, pero bueno, podemos aprovechar esta pregunta para ya cerrar
y cerrar. Bueno, ¿qué es el amor? Chicas, organizan otro webinario para hablar exclusivamente de eso. No, bueno, sí, obviamente, el amor es lo que es para cada quien, ¿no? Creo que no puede haber una definición. Pero me parece que es súper válida esta pregunta de redistribuimos y liberamos tiempo para qué. Y en esto que desde los feminismos venimos sosteniendo, ¿no? La reivindicación del deseo, las maternidades deseadas, el cuidado deseado, hacer lo que deseamos. Para poder desear tenemos que súper cuestionar un montón de cosas. No es fácil construir el deseo en el marco de sociedades que nos han grabado a fuego mandatos, ideas de lo que está bien, ideas de lo que está mal. Cuestionarnos es una tarea, es un desafío, y es algo que para lograrlo, o sea, es algo muy contrasistémico, contracultural. Entonces me parece que esta pregunta de ¿para qué liberar tiempo? La podemos vincular desde mi punto de vista con cómo podemos construir deseo, cómo podemos desarmar todos esos obstáculos que nos limitan la posibilidad de imaginarnos otras vidas, de desearlas y de transformar el mundo para que esas vidas deseadas puedan ser vividas. Y que eso, Cori, va de la mano también con lo que ella pregunta sobre qué es el amor, ¿no? ¿Cómo me planteo el amor si muchas veces no puedo construir, o generalmente no puedo construir mi deseo, o mi deseo está en contra de, digamos, o sea, deseo que esto ya no esté, deseo que esto se acabe, entonces primero voy con los no y después recién puedo construirme sobre un sí. Entonces, bueno, parte de la cis heteropatriarcalidad. Bueno, creo que ya hemos llegado al fin. Un último comentario, Nair puso reducir las jornadas laborales para todos. Bueno, primero que nada, agradecer infinitamente a las panelistas por todo el laburo. Obviamente no es solamente estas 2 horas, sino es el preparar, el ponerse en contacto. Muchas gracias. Y bueno, también a quienes estuvieron participando, ya sea escuchando, interviniendo. Se armó un debate re lindo y bueno, da un poco de lástima cortarlo, pero es así, ya nos volveremos a encontrar. Respecto a los próximos encuentros de este ciclo de economía feminista, lo vamos a estar subiendo en nuestras redes, en Instagram y en Facebook. Nos pueden encontrar como Espacio de Economía Feminista Córdoba, EF Córdoba, que es la abreviatura de Espacio de Economía Feminista, y Fundeps Argentina. Bueno, esperemos verles ahí de nuevo y poder seguir debatiendo. Ahí mis compañeras pusieron en el chat las redes. Y un último comentario, porque están re manijas, no dejan de llegar comentarios. Dice: si el amor es mutuo, sirve para crecer, no para cortar ganas de realizarse como uno sienta. Bueno, muchas gracias por participar y por estar. Muchas gracias a todas, a todos los participantes, así que bueno, un hermoso espacio. Vamos a seguir con esta manija, seguramente nos vamos a seguir cruzando. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Genias. abrazos. Gracias, chicas. Les dejo un besito. Adiós. Gracias, Pau. Hermoso todo. Gracias, sí.